Ante ustedes, platicándole en esta ocasión, este título, bueno, el título de la ponencia es Biodiversidad en arrecifes de coral, ¿no? Y bueno, he trabajado precisión remota y sistema de información geográfica. Aquí no lo voy a manejar mucho porque precisamente el doctor Bello ya les platicó al respecto. Entonces yo quiero empezar con varias cosas en un panorama general acerca de la biodiversidad en arrecifes de coral y cuáles son sus problemáticas, las implicaciones que tiene esta biodiversidad. Bueno, el término de biodiversidad es un conjunto de dos palabras, como ya sabemos que es diversidad biológica. Entonces la biodiversidad tiene como definición una de tantas que existen, como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos en ecosistemas terrestres y acuáticos, que es el que nos compete el día de hoy, y que estos complejos son complejos ecológicos y comprenden la diversidad dentro de cada especie, ¿no? Este es el concepto. Y como decía el doctor Guillermo en la mañana, pues dos de los ecosistemas más importantes en cuestión de biodiversidad en nuestro planeta, por un lado se encuentra en un ambiente terrestre, que son las selvas tropicales, y por otro lado, pues lo que nos compete el día de hoy, en este día tan importante que es para nosotros estar aquí, los arrecifes de coral. Y bueno, los arrecifes de coral no se encuentran en todas partes del mundo, ¿no? Sino que tienen cierta afinidad de estar en algunas zonas, y esto es debido a que tienen tiene que haber ciertas condiciones para que se dé un buen desarrollo de estos arrecifes de coral. Y pues bueno, estos están supeditados entre el trópico de Cáncer y de Capricornio, y bueno, para desarrollarse pues necesitan de aguas claras, aguas oligotróficas, es decir, que no tengan muchos nutrientes, aguas cálidas y que estén en poca profundidad, como mencionaba el doctor Bello, hasta algunos 50 metros de profundidad aproximadamente. Y la temperatura anual tiene que estar entre 20 y 29 grados centígrados, y tiene que haber una salinidad netamente marina entre 34 y 37 y con un pH de 8.5, y es en estos lugares pues donde se encuentran esas características y es donde están sus óptimos para su desarrollo. La que sigue, por favor. Y pues bueno, entonces los sistemas de arrecifes de coral pues finalmente son los sistemas más biodiversos del ambiente marino. Se conoce que, bueno, se sabe bajo ciertos estudios que albergan al 25% de las especies conocidas en todo lo que son los océanos, y se calcula que están entre 600,000 a 9 millones de especies en los sistemas arrecifales que se encuentran ubicados en todas partes del mundo. Y no necesariamente tienen esa importancia solamente biológica o de biodiversidad, sino que también nos proveen de muchos servicios ecosistémicos, que esto es algo muy importante, ya que los sistemas de arrecifes de coral nos dan cuestiones de paisaje escénico, lo que nos da la posibilidad de que haya un desarrollo turístico muy remunerado, que haya recreación. Por otro lado, hay muchos principios activos que nos permiten tener un desarrollo en la medicina. Por otro lado, el sistema arrecifal nos provee de una protección costera, ya que muchos de los arrecifes marginales que tenemos en el Caribe mexicano pues nos ayudan a que el oleaje se amortigüe de cierta forma y no llegue de lleno a las playas, y eso haga que se erosionen las playas que tanto vende el Caribe mexicano en la región de la Riviera Maya. Y por otro lado pues nos provee de alimento, ¿no?, basado en la pesca. Entonces estos servicios ecosistémicos son muy importantes, ya que generan millones de dólares anualmente, y que todos son derivados de un sistema de arrecifes de coral. Y pues bueno, los arrecifes de coral solamente ocupan el 0.2% de la superficie del océano, es decir, 427,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que pareciera una área bastante grande, pero si tuviéramos la posibilidad de reunir todas las áreas arrecifales en una sola,
podríamos ver, la que sigue, podríamos ver que son equivalentes al estado de Chihuahua, Coahuila y Durango en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, en esta área tendríamos ahí reunida a todas las áreas arrecifales y tendríamos ahí una de las mayores diversidades y de mayor importancia económica que existe en el planeta. Y pues bueno, en lo que respecta a nuestro país, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, pues existen arrecifes, ¿no? Entonces los más importantes son los del Golfo de California, el archipiélago de Revillagigedo en el Pacífico y el Isla Mujeres, así como la costa del Pacífico Sur. Y en el lado del Atlántico están los arrecifes de Veracruz, están los arrecifes del Banco de Campeche, donde está Cayo Arcas, Triángulos y el arrecife Alacranes. Y por otro lado está la franja del Caribe, en el Caribe mexicano, que forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo más importante a nivel mundial después del arrecife australiano. Y pues bueno, la que sigue, por favor. Y pues bueno, esta es una imagen del Veracruz. Entonces, como aprovechando un poquito la plática anterior del doctor Bello, pues estos sistemas arrecifales son prácticamente de los pocos construcciones generadas por organismos que podemos ver desde el espacio e inclusive podemos ver a ciertas altitudes, ¿no? Pero ¿quiénes son los protagonistas de estos desarrollos? ¿Quién son los que lo construyen? Y pues bueno, ahora sí que los más importantes constructores de arrecifes de coral son los corales duros, los cuales empiezan con un pólipo que tienen una simbiosis con una esponja tela de apenas unos milímetros a centímetros de tamaño, que en conjunto se van desarrollándose y van haciendo colonias clonales que al final forman lo que les denominamos colonias coralinas, que son las que vemos a simple vista, ¿no? Y estas colonias coralinas pues obviamente van teniendo una creación, porque estos organismos generan carbonatos de calcio, lo que permite que la colonia vaya creciendo y van formando ellos diferentes estructuras de carbonato de calcio que tienen diferentes formas dependiendo de la especie y que en conjunto durante miles de años pues van formando lo que son los arrecifes de coral, ¿no? Y bueno, y entonces estos arrecifes de coral ya conformados, la que sigue, pues nos dan la posibilidad de tener sustratos, de tener refugios y de tener la posibilidad de generar alimento, lo que hace que estos sistemas arrecifales generen miles de nichos ecológicos para diferentes especies y por lo tanto tengamos una alta biodiversidad en estos sitios arrecifales, ¿no? Y pues bueno, la biodiversidad, ¿en qué influyen los arrecifes, en los sistemas arrecifales? Y pues bueno, la biodiversidad influye en el funcionamiento y de estos sistemas, ¿no? Principalmente en la construcción y mantenimiento de los arrecifes, donde son protagonistas los corales, y por otro lado también influye la biodiversidad en la red trófica, ya que la red trófica en un sistema arrecifal es muy amplia, tiene muchos niveles tróficos y tiene muchas especies con alta diversidad funcional, lo que permite tener redes tróficas muy grandes. Y pues bueno, entonces la biodiversidad también mantiene el balance entre la bioconstrucción y la red alimenticia de estos arrecifes, ¿no? Entonces la creación y mantenimiento de la estructura arrecifal pues la mantienen netamente los corales y hay una producción de proteína en estos sistemas arrecifales, lo que hace que exista una red trófica con bastante conexiones. Y finalmente, pues obviamente los arrecifes, elementos muy importantes, pues son los constructores de arrecife, que son los corales, denominamos corales duros o corales escleractíneos. La que sigue, por favor. Y pues bueno, estos corales son sumamente importantes a un nivel, lo que hacen que estos tengan control sobre la red trófica de lo que se le llama de abajo hacia arriba, mientras que los peces, que son otro elemento fundamental, estos en diferentes niveles tróficos, estos generan un control en la red trófica de arriba hacia abajo, lo que hace que sean dos elementos sumamente importantes en los sistemas arrecifales. Y obviamente pues hay otros organismos que no dejan de ser importantes,
importantes, pero nos hemos enfocado mucho en estos dos elementos para de ahí nosotros tener una idea de cómo está la biodiversidad en nuestros sistemas arrecifales. La que sigue. Y pues bueno, un sistema arrecifal, pues bueno, entonces tiene una red trófica bastante adecuada y pues tiene una bioconstrucción favorable sin que tuvieran algún riesgo. Pero desafortunadamente para el día de hoy casi o prácticamente todos los arrecifes de todo el planeta se encuentran en algún riesgo o combinado con muchos riesgos, tanto de cuestiones locales como de cuestión de cambio global. En cuestiones locales está la contaminación, la sobreexplotación, el turismo, y junto con lo del cambio global pues está el incremento de la temperatura del agua del mar, y por otro lado también la acidificación. Y pues bueno, en cuestiones de la cuestión local, una de las cuestiones que ahorita está teniendo un impacto muy fuerte sobre los temas arrecifales es el turismo, ya que genera diferentes impresiones sobre el sistema arrecifal por su uso y también por los recursos que los turistas están utilizando. Y por ejemplo, en el año del 2017 el estado de Quintana Roo recibió a 16 millones de visitantes, ¿no?, en un año. Y esta cifra es exactamente muy similar al 2016 y seguramente va a ser muy similar a este año. Bueno, si el sargazo no evita que esos números bajen, ¿no? Pero este impacto que tienen estos millones de personas sobre esta área arrecifal es sumamente importante. Otra cuestión muy importante de presión es el dragado, ya que el dragado lo que hace, por ejemplo, en Majagual, en la Riviera Maya, y lo que hicieron fue dragar la laguna arrecifal para que pasaran las lanchitas y así. Y pues aquí hay un sistema de pastos en los cuales ya desaparecieron, entonces rompe la conectividad de los diferentes sistemas, y pues esto genera un aumento de la turbidez que afecta a los corales en su crecimiento, y los sedimentos caen sobre los corales y también interfieren en la cuestión de poderse alimentar. Otra cuestión muy importante y de gran impacto es la pesca, ¿no? La pesca ha sido masiva, ha sido una sobreexplotación, y generalmente pues las especies objetivos son peces de grupos tróficos altos, lo que hace que la red trófica de arriba hacia abajo se colapse, por decir de cierta forma. Y por ejemplo la FAO, que es una cuestión que maneja muchas estadísticas sobre pesca, advierte que en el 2050 ya no tendremos pesca silvestre, es decir, no vamos a poder ya obtener peces de los sistemas arrecifales. Y otra situación muy grave pues es las malas prácticas, ¿no?, de la pesca, ¿no? Por ejemplo, aquí es una red que la tiraron en el sistema arrecifal y la tiran diario, entonces esto afecta todo lo que es el vento, tiene una cuestión de fricción física sobre los corales, arranca todo, pues, hay peces muertos, y bueno, acabamos de escuchar el caso de las tortugas en una red que murieron más de 300, ¿no? Entonces, por estas malas prácticas que hemos estado teniendo sobre la pesca. Otra cuestión de presión que es natural, pero con muchas cuestiones antropogénicas se ha dado en mayor frecuencia y mayor intensidad, son los huracanes, donde desafortunadamente cuando pasa un huracán sobre un sistema arrecifal, pues hace estragos en las colonias coralinas, las voltea, entonces hay una mortalidad masiva de muchos corales que están fragmentados por estos efectos del oleaje tan fuerte en algunas zonas con mayor intensidad. En lo profundo se generan movimientos de la arena y entonces quedan zonas expuestas donde aparentemente podrían ser óptimas para que hubiera un reclutamiento de corales, por ejemplo, ya que es un sustrato óptimo calcáreo, pero obviamente que las macroalgas, que es el competidor por espacio de los corales, pues obviamente ellos tienen un mayor crecimiento que los corales más rápido, entonces esas seguramente son las que van a estar ellas colonizando estos espacios, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues bueno, otro de los problemas también un poco actuales de hace
más o menos como desde los 90s, es las especies invasoras, principalmente el pez león, ya que al ser una especie que no existía más que en el Indo-Pacífico, al llegar al Caribe mexicano pues no tiene depredadores naturales, entonces esta especie crece ahora sí que masivamente y con un éxito no antes visto, por decir, y además se alimenta de un montón de especies que sí son nativas, que son del arrecife y que no están acostumbradas a verlo como un depredador, entonces tiene un impacto bastante fuerte sobre estos peces y otros organismos crustáceos y moluscos, y que el efecto quizá aún todavía no los vemos porque estos peces se alimentan prácticamente de juveniles, entonces hay cortes que apenas vamos a estar viendo que va a haber una disminución masiva por cuestiones de este organismo, y se han hecho modelos, la que sigue, y se han hecho modelos sobre esta cuestión de la invasión del pez león, y se ha visto que antes de la invasión del pez león, por ejemplo en la red trófica, los tiburones eran un elemento muy importante en esta red trófica. Al llegar el pez león, tiene una importancia muy similar al tiburón en cuestión de la red trófica. Entonces, el pez león es sumamente, bueno, así que aporta mucho para que haya una pérdida de biodiversidad y de algunas afectaciones al sistema arrecifal. Y por otro lado, pues es la contaminación costera, ya sea por residuos o por algunas cuestiones ya de cuestiones sólidas como los plásticos o microplásticos, que ahorita están también mucho de moda en muchas noticias. Y esto trae como consecuencia también nosotros que las infiltraciones y todo eso que llegan al sistema de acuífero en algún momento descargan hacia la costa, y pues obviamente todo lo que descarga aquí pues viene ahora sí que cargado de todo lo que hay en las ciudades y en algunos sitios, todos esos contaminantes, y eso afecta negativamente a los sistemas arrecifales. Y ahora pues últimamente pues es el tema del sargazo, que este año ha sido una cuestión atípica. En el 2015 se dio también una afectación, arribazón masivo de sargazo atípica, pero esta ha sido está muy fuerte, y bueno, hay una afectación obviamente aparente, pero también la gente que saca aquí pues está pisando todos los pastos marinos. Es una cuestión que no tiene fin y que trabajan todo el día, y ahora sí que a las 12 del día está nuevamente lleno de sargazo, ¿no? Es una cosa que no tiene fin. Y por otro lado, pues todo lo que sacan aquí, pues hay organismos, ¿no? Entonces todos estos organismos, desafortunadamente, pues ya no van a ser parte del sistema arrecifal, y lo que pasa es que pues llegan y están muertos, ¿no? Estos son algunos de los que hemos encontrado que están en esta parte ya de donde el sargazo ha sido depositado en la playa. Y por otro lado, ya viendo lo del cambio global, pues el cambio global pues implica muchas cuestiones como la deforestación de las costas, que tienen efectos sobre la cuestión arrecifal, donde en diferentes épocas han crecido ciudades urbanas en poco tiempo. Este es Mahahual, que después del 2000 hubo ahora sí que una ciudad llegó y se formó en poco tiempo, y eso pues obviamente trae muchos residuos, ocupan mucha energía, y eso se ve reflejado también en esta disminución de la cuestión arrecifal, ¿no? Por otro lado, pues es la acidificación del océano, donde finalmente se espera que si continuamos con esta tendencia, pues encontremos ya sistemas como ¿no? Arrecifal. Y por otro lado, pues el cambio global, pues con el incremento de la temperatura, pues obviamente se han visto casos de blanqueamiento. Lo que ha sido en los años anteriores, 2015 prácticamente, pues ha sido en Australia ha acabado con casi un tercio de todo lo que eran arrecifes de coral, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues bueno, todo esto ha dado como consecuencia, de cierta forma, en el Caribe mexicano, que se dé una cuestión que se denomina cambio de fase, que ha sido, estos son los años, que ha sido la cobertura de coral, el escleractinio ha disminuido,
mientras tanto que su competidor por el espacio, que son las macroalgas, ha incrementado, ¿no? Entonces, al día de hoy tenemos una muy baja cobertura de corales y una muy alta cobertura de macroalgas. Lo que trae esto es que haya una disminución en la diversidad, en este caso de peces, pasando en este caso en el 2010 en este estudio, ¿no? Y esto porque los corales no solamente han disminuido en cobertura, ¿no?, sino que también se ha identificado por varios estudios, la que sigue, que ha habido un cambio en la dominancia de especies, ¿no? Especies masivas, grandes, que generaron mucha complejidad, ahora están dando paso a especies que crecen muy poco, generan muy poca complejidad y que son de tamaños muy pequeños, ¿no? Y eso pues, se ha relacionado se relaciona con diversidad baja y junto con las macroalgas, todas estas especies de corales, ¿no?, al día de hoy. A la que sigue. Y pues bueno, aquí pongo una gráfica donde tenemos al coral Orbicela, que eran de los corales más importantes en el año 2000 por su cobertura, y a los siguientes años esta especie ha disminuido de su cobertura, y otras especies que generan poca complejidad pues son las que se han mantenido, ¿no? Entonces aparentemente pareciera que están incrementando también, pero no, esta se mantiene porque quizás son más se han adaptado mucho mejor a este cambio, son más resistentes que lo que es Orbicela, ¿no? Y pues esto al final pues lo que genera que tengamos un sistema arrecifal donde era antes una complejidad bastante alta y que tenía nichos ecológicos mayor número de nichos ecológicos. Ahora tenemos arrecifes con poca complejidad. Lo que va a hacer es disminuir la diversidad de peces, dado que muchas especies inclusive están asociadas, la mitad de especies de peces de sistemas arrecifales se asocian con los corales, ¿no? Muchos de ellos específicamente son coralívoros, se alimentan de corales, entonces esas especies son sumamente susceptibles a que ya no existan, ¿no? Y pues bueno, todo eso pues obviamente lo que hace es que exista una homogenización también de hábitat, donde antes era un hábitat complejo con diferentes elementos. Aquí nomás puse corales y macroalgas, pero aquí están también octocorales, esponjas y otros era bastante complejo. Y lo que ha pasado en los diferentes años, que ahora tenemos unas áreas que prácticamente son de macroalgas, ¿no? Y que esto obviamente las macroalgas generan menor complejidad y que hay menos peces asociados a las macroalgas, y por lo tanto la biodiversidad ha disminuido de los peces, ¿no? Y esto se ve reflejado en la que sigue, por favor, en que haya una pérdida de diversidad desde el año 2000 al año 2010, donde ya prácticamente en los diferentes hábitats que eran antes distinguibles, como es en el año 2000, que eran dos diferentes zonas por la profundidad y complejidad que tenían tanto de especies como de topográfica, por decir, y ahora ya prácticamente es uno solo, ¿no? Entonces eso también va a alterar la biodiversidad. Y en esta gráfica pues se ve claramente lo que se pasaron de 80 especies que se registraron en el año 2000 a un poco más de 40 especies que se registraron ya en el 2010. Entonces aquí por lo tanto existen más o menos 18 especies que ya no han sido registradas. Puede ser que sean especies ya muy raras o que definitivamente de una manera local ya no existan en esa zona, pero tenemos una disminución de la biodiversidad, ¿no? Y otra cosa muy importante a resaltar es que las especies con mayor dominancia, de cierta forma, son especies ya no de los niveles tróficos altos como los carnívoros o omnívoros, sino especies de niveles tróficos un poco más bajos, y aparte son especies ya más de importancia ecológica que de importancia comercial. Si vemos aquí, ya en estas tres especies de cada uno de estos años, ya en estos años ya tampoco existían especies carnívoras, por ejemplo. Y por otro lado, no solamente han disminuido el número de especies, sino que también la densidad, ¿no? O sea, muchas especies ha bajado su densidad en 3 décadas, ¿no? Lo que también es preocupante porque obviamente hay menos especies, pero también entonces hay menos organismos.
ya dado que pues, obviamente la gran diversidad que teníamos en algún momento pues estaba asociada a unos porcentajes de cobertura de más de 25%, obviamente tenía que haber coral muerto para que hubiera reclutamiento y algunos otros procesos, y sí existían macroalgas, pero estas macroalgas tenían porcentajes menores a las coberturas de coral, ¿no? Entonces estas son prácticamente las variables que se asocian a la biodiversidad alta, ¿no? La que sigue. ¿Y cuáles son las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Ya en manera directa, ¿no? Entonces, la pérdida de la biodiversidad tiene consecuencias funcionales en el arrecife de coral, como habíamos visto estos grafiquitos anteriormente. Entonces, una de las afectaciones son hacia la red trófica. Entre menos especies, pues obviamente las red tróficas son menos complejas y tienen menos niveles tróficos y son más vulnerables. Y por otro lado, la bioconstrucción, ¿no? Tenemos menos corales, tenemos menor biodiversidad de corales y coberturas relativas de grupos de corales importantes en la construcción. Entonces, al final, pues tenemos ya un sistema completamente diferente al que habíamos tenido hace unos 40 años, ¿no? Donde ya tienen redes tróficas pequeñas y la bioconstrucción es mínima e insuficiente quizá para mantener en unos años futuros pues, la estructura del arrecife de coral. También la biodiversidad es importante en lo que respecta a la redundancia funcional de las especies, ya que en ecosistemas con biodiversidad alta tiene mayor resistencia y resiliencia a cualquier tipo de disturbio, ¿no? Entonces esto también es muy importante porque la redundancia funcional es algo fundamental, ya que son las funciones que todos los organismos tienen para que el sistema arrecifal funcionara como un ecosistema. Y bueno, la redundancia funcional no es otra cosa más que de una función. Aquí tenemos dos funciones, la función 1 y la función 2, pero en la función 1 hay 4 especies que dan la misma función, mientras que en la función 2 solamente una especie. Entonces, al haber pérdida de especies, lo que hacemos es que la función 1, altamente probable que continúe esa función en el sistema arrecifal, pero ahora solamente dada por 2 especies, mientras que en la función 2 se desaparecería esa función, como lo está pasando casi con los tiburones, que prácticamente yo ya llevo como 10 años buceando en el Caribe y jamás he visto un tiburón en todos los buceos que he tenido. Entonces esta red trófica pues obviamente va a quedar modificada completamente, entonces vamos a tener sistemas arrecifales diferentes a los que conocemos y quizá ya no serán de corales, ¿no? Y pues bueno, todo esto pues va a tener una afectación en todo lo que les había comentado sobre lo que son los servicios, y eso va a generar problemáticas, ahora sí que a nivel ya de humanos, de población, porque ya los turistas ya no van a querer ir a ver solamente, ahora sí que corales muertos, ya no va a haber peces para poderlos ir a observar. Obviamente de medicina ya no vamos a saber qué tanto podíamos haber obtenido. La protección costera ya no va a existir. Si llega un huracán de categoría 5, por ejemplo, como el Wilma, que llegó a Cancún y que se llevó toda la arena y que han estado gastando millones y millones por volver a poner arena ahí. Y por otro lado, pues tampoco la pesca, ¿no? Porque finalmente el colapso de la pesca se ve venir y ya no vamos a tener esta posibilidad, y esto va a traer como consecuencias pues no solamente al ecosistema sino también a la sociedad. Y pues bueno, yo voy a terminar con unas consideraciones finales, y a mí que le puse así. Entonces una pues es conservar el agua, ¿no? Mientras menos usemos, menos contaminación llegará a nuestros mares, ¿no? Eso es algo muy importante que está pasando aquí, que la contaminación que viene de tierra adentro está influyendo sobre la condición del sistema arrecifal. Pues ayudar a la reducción de la contaminación, ¿no? En general, también sobre el cambio global, pues hay que caminar, usar bici y usar, por ejemplo, el transporte colectivo. No compres ni te lleves souvenirs que procedan del sistema arrecifal. Muchas veces nos llevamos la conchita, el coral, de esas cosas, pero eso es parte del desarrollo del arrecife, de la generación de arena, de muchísimas cosas que están ahí implicadas, ¿no? Entonces, no nos llevemos nada, ni arena, ¿no?
platiquemos a los demás sobre los arrecifes de coral, ¿no? Esto es sumamente importante, socializar la problemática, lo importante que son, para que también la gente también estemos muy conscientes de la importancia que tienen los arrecifes de coral casi en nuestra vida diaria, porque generan mucho del ingreso bruto al país por parte del turismo, por ejemplo, porque la gran mayoría de gente que va de turistas a Quintana Roo va por las playas que son de origen arrecifal, de cierta forma, y también van a ver los arrecifes, ¿no? Y bueno, y continuamos generando información relevante de los sistemas arrecifales, como lo hacen mis colegas Guillermo y Juan Pablo Bello, y esto en pro de conocer un poco más y tratar de mitigar lo que aparentemente no es evitable, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues bueno, yo nada más quisiera terminar con mencionar que existe una Sociedad Mexicana de Arrecifes de Coral, en la cual ustedes pueden visitar la página. Y por otro lado, pues comentarles, para incentivarlos a que realicen investigación, trabajo sobre sistemas arrecifales, pues comentarles que va a haber que el Congreso Nacional es el próximo año, entre de 2 al 5 de abril, y se va a llevar a cabo en Manzanillo, ¿no? En Colima, ¿no? Entonces, para que vayan haciendo sus ahorros y eso, y vayan a ver todo lo que se está haciendo, todos los colegas de México que estamos haciendo y de otros lugares del extranjero en arrecifes de nuestro país. Pues bueno, esto sería todo. Yo les agradezco mucho y gracias. Muchas gracias, doctor Acosta. Tenemos tiempo, tenemos 7 minutos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta del público? Nadie, todo claro. Por allá te hay una pregunta. Ahí va el micrófono. Sí, muchas gracias. Hola, soy Diana Hernández, también de Conavio, sí. Y me gustaría saber si tienen datos recientes sobre el número de especies que hay de corales en México y la asociación también de invertebrados. Sí, mira, ahora sí que varios grupos están trabajando en la zona, entonces sí se tienen datos recientes pues no solamente de qué especies están, sino las coberturas. También se tienen ahorita datos por ejemplo, el doctor Lorenzo de Puerto Morelos ya tiene datos de enfermedades, de algunas otras cosas que están haciendo ahorita. Bueno, es información muy importante porque también, ahorita presenté eso, pero también, por ejemplo, un área muy importante son las enfermedades, ¿no? Ahorita se han detectado algunas enfermedades que no se habían visto en corales y que pues, están acabando rápidamente con colonias, ¿no? Entonces sí se tiene información y no solamente de cuestión ecológica, sino también de afectaciones que tienen estos corales, ¿no? Pero el número de especies, ¿saben cuántas especies hay de corales en México? No. Sí, o sea, se tiene el dato, son 46 aproximadamente, si no me equivoco, Juan Pablo. Es que depende de que cuente. Es que hay, bueno, hay ahorita ya una gran divisiones y eso, pero más o menos son como 46 especies. Gracias. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, si quieres así. Mi pregunta es como, ¿qué es lo que estamos haciendo o se está trabajando legalmente para tratar de protegerlos? Porque, o sea, toda esta investigación tiene como objetivo, pues, conocer la diversidad que hay y qué tanta área ocupa este tipo de corales, pero, o sea, teniendo una investigación a fondo, ¿es como posible protegerlos legalmente? Porque, pues, haciendo campañas sí, o sea, es un gran avance, pero algo más tangible, ¿sería posible? Pues hay la idea de hacer una iniciativa, inclusive con la sociedad, de llegar ahora sí que a la cuestión política, a los políticos, y llegar con una iniciativa de qué especies tendrían que conservarse, ¿no?
Nada más ahorita está en la norma está nada más Acrópora, Palmata y Cervicornis, pero hay todas las demás especies son las que tienen que entrar. Ahorita hay una iniciativa en el Pacífico de modificar y que entren muchísimo más especies para que obviamente conservemos los sistemas arrecifales, ¿no? Y no solamente de corales, sino también de peces, ¿no? Hay muchos ahorita que están en peligro, principalmente los herbívoros, las loras. Entonces muchos de esas especies tienen que estar en la norma, porque muchas de esas especies, aunque no son, no son de importancia comercial, ahorita ya las están pescando, ¿no? Entonces muchos los filetean y lo venden como filete de pescado de cualquier otra, pero son especies de ese tipo, ¿no? De herbívoros, de loras, que habitualmente no se pescaban en nuestras costas, ¿no? Las reservas existen y hacen sus esfuerzos y de cierta forma basado en su plan de conservación, pero nosotros a través de datos nosotros vamos a tratar de sugerir de cierta forma pues hacia dónde hacer las iniciativas de conservación, vamos, ¿no? De las leyes, de las normas. Por ejemplo, hay muchas normas que sí por ejemplo, no hay una norma de calidad del agua marina, ¿no? O sea, si tú quieres medir algunos elementos en el agua marina, las normas están basadas para uso recreativo de agua dulce, uso consultivo, de otros usos, pero de agua marina no existe una norma, por ejemplo. Entonces ahí no tenemos una norma tampoco, por ejemplo. Entonces, muchos de estos organismos pues, dependen de la calidad del agua, ¿no? Entonces, si desde ahí no cuidamos la calidad del agua y no hay una norma donde podamos decir, mira, está alta, estás fuera de la norma o eso, pues de ahí ahora sí que va a haber un problema. Okay. Disculpe, y con respecto igual a conservación y protección, ¿no ha habido alguna solución ya propuesta o funcional con respecto al sargazo? Porque el arribo del sargazo ha sido muy fuerte y demasiado grande. Sí, mira, ahorita hay varias iniciativas, precisamente la semana que viene en Cancún hay una reunión por parte liderada por la Universidad Nacional Autónoma de México para poner cartas en el asunto y hacer como un plan ahora sí que de manejo, pero también de respuesta rápida al día de hoy para tratar de mitigar esos efectos del sargazo, ¿no? Entonces sí hay algunas iniciativas, hay otros grupos trabajando, pero esto ha sido como una cuestión atípica que se ve, o sea, mucha gente en el 2015 ya había hecho predicciones de que podría pasar en el futuro de que hubieran estos arribazones masivos, pero la verdad es que entonces tomaron cartas en el asunto al respecto. Entonces ahorita sí hay varias iniciativas y una de ellas la lidera la UNAM, que la próxima semana se reúnen. Queda tiempo para una última pregunta, si es que la hay. Por allá. Buenas tardes, profesor. Sí. Bueno. Yo quería preguntarle cuál es la proporción correcta en la que deben de estar las macroalgas dentro de los arrecifes de coral, porque menciona que últimamente con estos cambios climáticos y contaminación se ha visto un aumento en el crecimiento de estos organismos sobre los corales. No te entendí lo primero, creo que te lo pegas mucho. La proporción dentro de la regla de las macroalgas en los arrecifes de coral, o sea, ¿qué cantidad es la buena de estos organismos en los arrecifes? Pues mira, según los datos históricos, las algas tenían porcentajes entre 10 y 15%, ¿no? Las macroalgas, y los corales estaban arriba hasta de 40 a 50%, ¿no? Entonces ese sería como un porcentaje adecuado. Pero el día de hoy, obviamente que eso ya, ahora sí que es otro tipo de arrecife, ya no vamos yo creo, en mi opinión particular, que ya no vamos a regresar a esos porcentajes ni con restauración, ni con algunas otras cosas. Entonces lo que tenemos es un arrecife de cierta forma con características nuevas, lo que sí que obviamente hay que tratar de mitigar muchas cosas para que el arrecife siga conservándose con las características que tiene en la actualidad, por ejemplo. Bueno, entonces, la diversidad de macroalgas
La diversidad de las macroalgas dentro de los arrecifes siempre debe de ser menor a los de corales. La diversidad no, la cobertura relativa. Ah, ok. La diversidad, existen muchísimas, cientos de especies de algas que están en el sistema arrecifal, pero más bien la cobertura. Y no de todas, hay unas algas que son, de cierta forma, compiten más fuerte por el espacio con los corales, como Dictyota, por ejemplo, que es una que ahorita es de las que están compitiendo con mayor cobertura. Pero hay muchas especies y hay especies que son epífitas, hay de muchas cuestiones de algas. Aquí la importancia radica en que la cobertura relativa de macroalgas está por encima de la cobertura de corales, y eso implica que en el sustrato pues hay más macroalgas que corales, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias. Un aplauso al doctor Gilberto Acosta González. Sí. Agradecemos. Ok, muchas gracias. Solo como dato, hace rato que preguntaba el número de especies, están registradas cerca de 55 especies de corales hermatípicos para el Atlántico mexicano y cerca de 35 para el Pacífico mexicano. Bueno,